Hola, ¿cómo están, Hola. cierto? Nuevamente en su programa Nada es imposible para Dios. Y hoy día estamos con un cambio, ¿cierto? Tenemos hoy día a Nicolás Paineville que nos está acompañando porque, bueno, Francisca está en tiempo libre en estas 2 semanas. Y tenemos la opción también de estar con Nicolás funcionando también en su programa, que también nos llevamos semana a semana. Así es, muy, muy contento de estar acá con ustedes. Exactamente. Y nosotros, Nicolás, estamos con varios temas y uno de los temas particulares que estamos funcionando es que estamos tratando de ir difundiendo también la evangelización en lo cotidiano. Y hoy día tenemos un buen tema que está asociado directamente con los mandamientos, pero queremos explicarlos explícitamente cada uno de ellos porque de repente se nos van algunas cosas. Uno Así piensa es. que es algo muy evidente, como que es algo muy simple, pero hay que ir hablando un poquito en ese escenario, ¿ya? Pero para comenzar, vamos a hacer la oración inicial, ¿ya? Que obviamente nos va a permitir también darle entrada a nuestro tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a Dios Todopoderoso, a través de la fuerza del Espíritu Santo, que penetre en los corazones de las personas que están escuchando este programa, penetre en nosotros, que nos dé sobre todo los carismas, los frutos, los dones del cielo, que nos ayude sobre todo a cumplir la voluntad del Padre Celestial y que nos dé también la gracia santificante de cumplir la misión que Jesucristo también nos está entregando. Ponemos en tus manos toda nuestra oración, pidiendo sobre todo la intercesión de San Miguel Arcángel, el que hoy día también va a batallar contra el mal y también nos va a defender de las acechanzas del demonio, diciendo: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste en ti su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de comenzar, igual le decimos a la gente que se pueda suscribir, ¿cierto? Sí, hay que invitarlo a suscribirse. Es importante que nos den una suscripción para Exactamente. llegar a más corazones a través de la evangelización. Exactamente. Y tenemos la intención también de que la gente pueda ir promoviendo. Estamos por la plataforma de Pater Nostrum, ya a través de www, ¿cierto? paternostrum.org, pero también estamos a través de YouTube, ya, así que también nos puede ir visitando. Y hoy día, como te decía, vamos a hablar de los mandamientos y es importante empezar a hablar en torno a qué son los mandamientos, ¿cierto? Sí, es muy importante saber qué es lo que son antes de... Exactamente. Los mandamientos, para que la gente lo sepa, y a lo mejor yo creo que lo tiene a lo mejor claro, pero lo hay que dejarlo también explícito, dice que son 10 palabras, o es un decálogo de 10 palabras que recogen totalmente la ley de Dios, ¿ya? ¿Qué diferencia va a tener? Esta ley de Dios era la ley dada de Dios para el pueblo de Israel durante la alianza, que fue hecha obviamente por medio de Moisés. Recordarle a la gente que Moisés recibe estos mandamientos y la transmite particularmente al pueblo de Israel. Y este decálogo presenta explícitamente los primeros 3 mandamientos que se centran en el amor de Dios, ¿ya? Y los otros 7 está asociado directamente con el prójimo, ¿ya? Entonces tiene una división. Por eso que hoy día vamos a hablar de los primeros 3 y después hablamos de los segundos 7, ¿ya? Es importante entender de que esto nos da un trazo explícito de cómo debemos vivir nuestra fe, ¿ya? Muchas veces la gente dice yo creo en Dios y ya, pero hay que cumplir los mandamientos para creer realmente en Dios. O sea, al ¿ya? final, entendiéndolo de cierta manera, nos enseñan primero 3 mandamientos sobre cómo debemos vivir el amor a Dios y posterior el amor al prójimo. Justamente. Y por eso que es importante centrarnos primero en los primeros 3, voy a decir, y luego de eso nos vamos a hablar de los próximos 7. ¿Ya? Es importante también entender dónde habla Jesús de los mandamientos. ¿Tú crees que habla Jesús de algún momento sobre los mandamientos? Me imagino que hará directa alusión, ya que son palabras que también le enseña el Padre, y como es una triada, me imagino que sí hace una alusión directa. Exactamente, hace una alusión directa sobre todo cuando el joven le pregunta cómo conseguir la vida eterna. Y Jesucristo, el Maestro, dice algo particular, le dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él obviamente ahí le responde que él ha cumplido con la totalidad de los mandamientos, ¿ya? ¿Y qué hace Jesucristo? Le da un parámetro más allá. Bueno, anda, déjalo todo y sígueme.
Y dice que se puso muy triste porque tenía muchas cosas materiales. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando con esto? Es importante entender de que Jesús pone énfasis en los mandamientos, ¿ya? Y pone énfasis en los mandamientos porque nosotros debemos no solamente que sea una palabra escrita, sino que debemos cumplir esos mandamientos. Y ese cumplimiento de esos mandamientos son con cosas reales y específicas todos los días. Claro. Y esa es un poquito la idea de que vamos a ir enseñando cuáles son las cosas reales y específicas para todos los días. Básicamente es como nos enseñan un sistema de reglas que nos hace vivir en Dios y acercarnos de cierta manera un poco más a la santidad que también nos quiere plantear. Exactamente. Y estas reglas son reglas que literalmente nos dan no solo un parámetro, sino que una estructura clara de cómo va a ser nuestro camino. ¿Estamos? Vamos a partir por el primero de los mandamientos y yo creo que este primer mandamiento se lo saben todos, ¿cierto? ¿Ya? La gente que nos escucha, qué sé yo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Perfecto. Y aquí la vamos a dividir esto, ¿ya? Primero es elegir explícitamente como fin último todo lo que hacemos para Dios. Y aquí viene un poco el asunto. Muchas veces nosotros venimos y escogemos muchas cosas antes que Dios. Y ahí la pregunta para la gente y la pregunta también para ti, muchas veces va a pasar que nosotros no amamos a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque ponemos de por medio antes las cosas del mundo que Dios. Claro. Por ejemplo, muchas veces ponemos antes de Dios la familia, ya los amigos, los hijos, ya. Muchas personas dicen, yo vengo, llamo a Dios, pero cualquier cosa que le pase en su familia, cualquier cosa que le pase a lo mejor a sus hijos, literalmente ya pierden ese amor. Claro. La primera cosa de amar a Dios por sobre todas las cosas es dejar de por medio todo lo que está en el mundo solo por Dios. Y te pregunto a ti, ¿tú lo habías visto de esa forma? ¿Tú lo haces de esa forma? O sea, yo creo que haciendo una introspección muy personal, creo que de cierta manera uno trata siempre de vivir en Dios cuando es cristiano, cuando uno sigue la fe de Cristo, pero es difícil muchas veces seguir, porque somos del mundo muchas veces naturalmente, y es complejo, pero nunca lo había visto de esa forma, o sea, desapegarme de todo lo mundano, por decirlo así, para vivir en el mundo, o sea, para vivir en Dios. Es decir, debo dejar todo lo del mundo para amar solo a Dios. Y aquí viene la pregunta, bueno, pero ¿puedo dejar familia? ¿Puedo dejar hijos? ¿Puedo dejar cosas que son responsabilidades? El Señor nos pide a medida de lo que podemos hacer. Ciertamente no vamos a dejar a lo mejor familia físicamente, pero vamos a poner como primera prioridad siempre a Dios. Y todo lo que Dios de alguna u otra forma quiere. ¿Ya? Entonces la primera parte del amar a Dios por sobre todas las cosas establece eso. Dejo todo lo del mundo, ¿cierto? Dejo todo lo mundano solo para centrarme en Dios. Pero hay una segunda parte de esto que dice, y explícitamente es cumplir la voluntad de Dios con obras. Nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero no cumplir su voluntad. Muchas veces puede pasar que nosotros podemos creer que amamos a Dios y decimos, sí, Señor, yo voy a hacer todo lo que tú quieras, pero cuando Dios nos pide algo, nosotros no lo queremos hacer. Entonces, cuando Dios nos pide hacer de esta forma o anda a servir de esta forma, tú dices, no, que en realidad estoy ocupado, que estoy cansado, que no quiero hacerlo, qué sé yo. La lógica de amar a Dios por sobre todas las cosas también es cumplir por completo la voluntad de Dios. Entonces es necesario que uno pueda hacer lo que Dios le esté pidiendo. Dice el texto, dice de Mateo 7:21, dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque muchas veces tú, no sé si te has dado cuenta que hay mucha gente que dice amar al Señor y se comporta de una forma diferente. Claro. Es que en realidad pasa mucho que yo creo que de partida hay mucha gente que no comprende en totalidad el concepto de amor. De partida. Y lo segundo es que también mucha gente no vive en el amor a Cristo. O sea, dice vivir como dices tú, de cierta manera muy superficial, pero sus acciones no hablan de ese amor. Exactamente. Y por eso mismo, cumplir la voluntad de Dios es parte de amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo no puedo amar a Dios por sobre todas las cosas si no cumplo su voluntad. Entonces, la segunda parte, ¿cierto? La segunda parte de amar a Dios por sobre todas las cosas es cumplir por completo la voluntad de Dios. Y aquí te pregunto a ti, ¿cuántas veces quiero cumplir mis deseos antes de hacer la voluntad del Señor? ¿Cuántas veces digo, no, es que yo quiero hacer esto y mejor si Dios me dice para la derecha, yo voy para la izquierda?
¿Cuántas veces nos pasa eso? O sea, hay que tener mucho ojo con esto. El Señor quiere que cumplamos por completo la voluntad de Él. Y adivina por qué. ¿Y por qué crees tú? Me imagino que es porque nos ama de la misma forma que busca que nosotros lo amemos a Él, porque como somos su hijo nos quiere cerca de Él, nos quiere salvar. De todas maneras, pero hay algo muy, muy puntual, porque la voluntad de Dios es perfecta y hace que seamos felices. Nosotros, con nuestra voluntad, muchas veces vamos a caer en errores. En cambio, cuando hacemos la voluntad de Dios, jamás caemos en errores. ¿Ya? Entonces es importante entender de cumplir la voluntad del Señor hace que no caigamos en errores, porque como la voluntad de Dios es perfecta y la voluntad es sublime, va a hacer que nosotros nos hagamos también felices acá en este mundo. ¿Estamos? Sí, Y hay una tercera parte de amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Ya? Hay algo particular que tiene que venir de la mano con esto. Dice, corresponder a su amor por nosotros. Tenemos que sí o sí tener esa correspondencia del amor de Dios. Muchas veces tenemos que darle esa correspondencia ¿con qué? Con la oración, con el día a día. Te das cuenta que muchas veces las personas incluso te hablan de amar a Dios y nunca rezan. No, si yo creo en Dios, sí, pero nunca hay oración, nunca voy a misa, nunca hago obras de caridad, nunca tengo la posibilidad a lo mejor de confesarme. Es decir, ¿cuánto amor estás dándole? Claro, ¿cuánto de tu vida habla del Señor también? O sea, un poco es como una forma de corresponder también ese amor que Él nos enseña, es que nuestra vida hable justamente de Él. Justo, y es que darle tiempo a Dios. Entonces la tercera pata de amar a Dios por sobre todas las cosas es darle tiempo a Dios. ¿Cuánto tiempo le estoy dando cotidianamente? ¿1 minuto? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿1 hora? ¿Cuánto tiempo le doy a la adoración al Santísimo? A mí me pasa mucho que, de una forma muy personal, yo le dedico tiempo, qué sé yo, 1 hora, por ejemplo, a la oración, un rosario, etcétera. Pero aún así siento que es poco. Sí, y creo que una vez lo conversamos y recuerdo que siempre llegué a esa reflexión de que siempre es poco para Dios. Sí, pues, justamente. A ver, siempre es poco porque obviamente el amor que nos da es infinito, claro, y nosotros le devolvemos un poquito de amor. A eso me refiero. Entonces esto es como una relación. Es como que si mi pareja viniera y me diera mucho cariño y estuviera todo el día pendiente de mí, me tratara de ser feliz lo que más pudiera, y yo solamente le doy un ratito, 1 minutito, apenas lo llamo. No es que no me pongas problema que estoy muy ocupado. Eso es lo que pasa cotidianamente. Entonces nosotros tenemos que tener claridad de que existe esta tercera pata de amar a Dios sobre todas las cosas. El darle tiempo. No basta solo con decir yo creo en Dios. Hay que darle tiempo en las cosas cotidianas. ¿Ya? Entonces es importante entender las 3 patitas. Y es importante entender que esas 3 patitas son: la primera, elegir siempre a Dios como centro de nuestra vida. No existen las personas, no existe el mundo, no existen las cosas del mundo, sino que es solo Cristo el que me mueve. La segunda patita es cumplir la voluntad de Dios. Y la tercera patita es darle tiempo a Dios. Claro. ¿Te parece? ¿Vamos a una pausa? Perfecto, vamos a una pausa. Perfecto. Seguimos, ¿cierto? Acompañándonos en su programa. Nada es imposible para Dios. Exacto, por Parucía FM y también por las plataformas de ONG Pater Nostrum, ya que estamos tratando de difundir y evangelizar también semana a semana. De esa misma forma, queremos invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales para poder llegar también a más corazones a través de lo que el Señor tiene para entregar para todos. Exactamente. Y que nos pongan me gusta porque nos ayuda bastante. Estamos hablando sobre explícitamente los mandamientos, pero particularmente estamos hablando del primer mandamiento, ¿ya? Que tenía varias patitas, ¿cierto? El primer mandamiento, pero nos quedaba una parte de esas patitas, ¿ya? Entonces, el primer mandamiento, que era amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Tiene 4 patitas y la última patita es amor a los demás por amor a Dios. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si explícitamente no amamos a nuestros hermanos. Viene por consecuencia, es decir, si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mis hermanos, soy un mentiroso. ¿Ya? Entonces, en ese escenario tenemos que tener harto ojo, porque el Señor nos está llamando a que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, pero de la mano con esto viene el amor por los demás. Yo no puedo decir que amo a Dios y trato mal a los demás. Claro, de hecho hay una parte que yo recuerdo mucho, una frase que me llega mucho, que está en Corintios, que dice, hagan todo con amor. Yo he pensado mucho normalmente en eso, porque cuando uno vive en base a ese amor, ya sea por el prójimo, el amor a Dios, etcétera, la vida es un poco más fácil.
Justamente. O sea, uno es un poco más feliz, me ha pasado mucho eso. Y por ejemplo, Mateo 25 dice también lo mismo. Dice, cuando hiciste esto por los más pequeños, por mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es decir, cada vez que hacemos algo por nuestros hermanos, también se lo estamos haciendo a Dios. Es decir, también estamos poniendo en el centro a Dios y estamos amando a Dios por sobre todas las cosas. Claro. Por eso es tan importante tratar bien a los hermanos. ¿Qué diferencia va pasando? Tiene que venir desde el centro de que amo a Dios. Porque muchas veces también se nos puede perder el centro. Y nosotros ponemos en el centro a las personas. Nosotros no ponemos en el centro a las personas, ponemos en el centro a Jesucristo. Y porque ponemos en el centro a Jesucristo, amamos más a nuestros hermanos. ¿Ya? Entonces esa es un poquito la dinámica. El amar a Dios por sobre todas las cosas también tiene esto. El amor a los demás, por amor a Dios. Entre más amo a Dios, más debo amar a mis hermanos. ¿Estamos? Entonces quedamos claros más o menos como en las 4 partes de por medio de el amar a Dios por sobre todas las cosas. Uno cuando lee o escucha mucho los mandamientos, uno se queda simplemente con el primer concepto, o sea, el amor como al Señor y ya. Pero Claro. no entiende cuáles son los 4 conceptos que debemos cumplir si realmente amamos a Dios. Justamente. Entonces también es bien, yo no lo había visto nunca así, la verdad. Justamente, no, y es importante darle también una vuelta a las cosas. Uno piensa que no, es muy evidente si yo lo cumplo, y en realidad muchas veces ni siquiera estamos cerca de cumplirlo. ¿Ya? Tenemos el segundo mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Ya? El segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano. Este mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor y manda a honrar el nombre de Dios. No se ha de pronunciar sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Yo no sé si te has dado cuenta que hoy día muchas veces decimos en el nombre de Dios o te juro por Diosito, estamos tomando el nombre de Dios. Claro. O que, no sé, cuando uno, muchas veces es muy recurrente ahora en el mundo que cuando las personas van a cometer un acto quizás negativo, con impacto negativo en las vidas de uno y de otros, también ocupan el nombre de Dios justamente para bendecir ese acto. Por ejemplo, o muchas veces se toma también el nombre de Dios para hacer cosas. Yo en el nombre de Dios estoy haciendo esto. Eso es mentira. Ya te digo, podemos tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y cuándo lo tomamos en vano? Cuando literalmente no hacemos las 3 cosas que pide el nombre de Dios. Hay que bendecirlo, alabarlo, glorificarlo. Para eso podemos tomar el nombre de Dios. Pero para nada más. Claro. Al final son acciones buenas que a Dios también le agradan. O sea, Exactamente. cuando sean acciones buenas, cuando hablemos del amor al prójimo, como decíamos en el primer mandamiento, o sea, también es consecuente con el primero. Justamente. Y por eso mismo en el Padre Nuestro nosotros que decimos, santificado sea tu nombre. Ahí estamos ratificando el segundo mandamiento. ¿Ya? Es reconocer el nombre de Dios como santo y tratar que su nombre sea de una forma santa. Es decir, nosotros no podemos tratar de una forma no santa el nombre de Dios. Yo te lo digo porque hoy día se habla mucho de la palabra o se habla mucho del nombre de Dios y se trastoca muchas veces. Y eso literalmente también le hace daño a Dios y estamos contra ese mandamiento. Así es. Entonces hay que tener mucho ojo con esto. Yo creo que muchas veces uno piensa que es muy libre, ¿no? Si no pasa nada, ciertamente, pero Dios, esto va contrario al segundo de los mandamientos. Y también en este mandamiento se prohíbe todo uso que sea inconveniente del nombre de Dios, como decíamos delante. Por ejemplo, blasfemar, ¿ya? Que consiste, por ejemplo, proferir contra Dios interior o exteriormente palabras de odio, de reproche o desafío. Muchas veces uno blasfema. Y cuando blasfema, empieza a darle, por ejemplo, acciones. ¿Por qué me hiciste esto, Dios? Claro. ¿Por qué me pasó a mí esto? Eso es muy común en los hombres hoy en día y me pasa, yo lo he escuchado muy recurrentemente este último tiempo y yo siempre llego a esa reflexión de que cuando se culpa a Dios por tareas de los hombres es que también le está faltando el respeto a su nombre. Por ejemplo, cuando si viene una persona y te hace daño directamente y uno dice, Dios, ¿por qué me haces esto? A mi parecer es una falta de respeto teniendo en cuenta la grandeza que Él tiene y además porque, segundo, estamos culpando a Dios por acciones de los hombres que además comúnmente son imperfectos. Entonces, Exactamente. Y ahí tenemos que dar un tiempo también de entender. Primero, no podemos reprochar a Dios. Dios es perfecto. Como Dios es perfecto, todas y absolutamente todas sus decisiones son perfectas. Es decir, Él no tiene una decisión que puede haberse equivocado. No se equivocó en esto. Yo no puedo ir a reprocharle esto. ¿Cuál es la diferencia que va pasando? El reproche también puede ser tomar el nombre de Dios en vano.
Y este reproche puede ser un reproche interior o exterior. Es decir, yo puedo verbalizarlo o solo pensarlo, porque también se vuelve pecado. Recuerda que está el pecado de pensamiento, ¿cierto? Entonces tenemos que entender de por medio que tomar el nombre de Dios en vano también puede ser eso. ¿Cuántas veces nosotros mismos llegamos y nos pasa algo malo, algo difícil y le reprochamos a Dios? Ya, pues Señor, ¿por qué hacemos esto? No, no podemos, porque no estamos faltando al segundo mandamiento. Y aquí viene la otra parte, que yo creo que también tú lo has visto: justificar prácticas criminales en nombre de Dios. Sí, ¿ya? Eso es muy común. Torturar, dar muerte, ya eso no podemos decir que estamos en el nombre de Dios. Aquí pasa mucho con los musulmanes hacen eso, ¿cierto? Los musulmanes toman el nombre de Alá para hacer esto, ¿ya? Yo te digo, eso está mal, porque Dios primero se está haciendo y actuando contra el segundo de los mandamientos. De hecho, a eso yo también hacía alusión un poco con el comentario de que se toma muchas veces el nombre de Dios para bendecir cosas que evidentemente a Dios no le agradan. Por ejemplo, no sé, yo salgo a hacer un acto criminal, salgo a robar y digo, gracias a Dios no me pillaron. Eso también es una falta lógico, tremenda de respeto hacia Él, porque no creo que a Él le agrade justamente que nosotros perdamos nuestra vida y su camino haciendo daño a otros, teniendo en cuenta que ya nos enseña desde el primer mandamiento que debemos amar a nuestros hermanos si lo amamos también a Él. Y alguien que ama no comete ese tipo de acciones también. Exactamente. Nos queda solo una parte nomás del segundo mandamiento, pero te invito a que vamos a una pausa y seguimos nuevamente en nuestro programa. Seguimos entonces, ¿cierto? Acompañándonos en su programa. Nada es imposible para Dios. Te pillé. De nuevo, estaba volando bajo. No. Nada es imposible para Dios. Muy bien, exacto. Y por Parousia FM y también por todas las plataformas que tenemos de la Fundación Pater Nostrum, donde trabajamos también nosotros, ¿cierto? Transformando la discapacidad en capacidad. Ese es el eslogan. Y estamos hablando particularmente sobre los mandamientos y estamos hablando explícitamente de los 3 primeros mandamientos. ¿Y cuántas veces nosotros caemos en pecado y no sabemos? ¿Ya? El segundo mandamiento que estábamos hablando, que era no tomar el nombre de Dios en vano, tiene una parte más que nosotros no conversamos, que es cuando nosotros juramos en falso. Jurar es poner a Dios como testigo de lo que se afirma. Por ejemplo, dar una garantía, una promesa o algún testimonio que uno quiera venir a decir, probar la inocencia de alguien o decir, por ejemplo, injustamente algo, decir, mira, esto es de esta forma. El hacer este escenario y poner a nombre de Dios diciendo, te lo juro por Dios, estamos poniendo de testigo a Dios. Dice particularmente de cuando nosotros tenemos que decir algo, Mateo 5:37 lo dice, si hay que decir algo, di sí, y si hay que decir otra cosa, no es no, lo demás viene del demonio. Claro. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado de que nosotros no podemos caer en eso, ¿ya? Y pensamos que solo por decir, te lo juro por Dios, no es nada. Cuando estamos diciendo eso, estamos blasfemando. Y estamos tomando el nombre de Dios en vano. ¿A ti te ha pasado alguna vez eso? Sí, es común también de que las personas, como decía yo, ocupemos el nombre de Dios desde la inocencia o muchas veces desde la ignorancia de lo que le agrada a Dios y lo que no. Yo creo que después de esta charla también enriquecedora uno puede hacer una introspección y decir cuántas veces yo lo he hecho también. A mí me pasa que tengo cierta como duda, o sea, cuando uno de cierta manera ocupa el nombre de Dios en cualquier cosa que lo ponga como testigo, ya está faltándole el respeto a su grandeza. Exactamente. Claro. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero es muy liviano tener la opción de venir y decir o jurar en vano pensando que literalmente estamos haciendo algo correcto. Así. Y yo, aunque tenga que decir la verdad, poniendo a Dios como testigo, estoy poniendo como testigo al Ser Supremo que manda el universo. Nosotros no podemos hacer eso. No podemos tomar el nombre de Dios en vano. Por eso es que hay que ser capaz de entender que eso puede ser una blasfemia. Y esto se tiene que confesar. La gente me dice, yo me confieso, claro, si robé o si, qué sé yo, no sé, vine y tuve a lo mejor un acto lujurioso, lo que sea, pero no se confiesan estas cosas. ¿Tú cuándo confiesas que tomaste el nombre de Dios en vano? ¿Cuándo has dicho, oye, sí, mira, un día juré por Dios, pucha, no debería haberlo hecho, perdóname, Señor? Ya, eso explícitamente hay que también confesarlo, ¿ya? Porque está en los 10 mandamientos.
¿Ya? La gente, y a lo mejor alguna persona te va a decir esto no es que es mucho, no lo confiese. Sí, hay que confesarlo porque es un pecado grave. ¿Estamos? Ahí, y nos vamos al tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Santificar las fiestas. Santificar las fiestas, santificar el día del Señor, ¿cierto? Y aquí viene el tercer mandamiento, ¿ya? Que es honrar explícitamente el culto o el día domingo y todos los días de fiesta. Nosotros vemos que el día del Señor, el domingo, que es el día del Señor, nosotros tenemos claridad de que Dios crea todo en 6 días, ¿cierto? Y el séptimo día lo que hace es descansar. ¿Qué pasaba con este caso los judíos? Los judíos antes de Jesucristo lo que tenían particularmente era una estructura, ¿cierto? Que el sexto día era el día de descanso, ¿cierto? Y ese día de descanso que tenían los judíos era el día que podían venir y decir que era el día séptimo. Ya. Con Jesucristo cambia esto. ¿Y cómo cambia? Porque su resurrección es el día domingo. Y para los cristianos, para nosotros creyentes, tenemos que entender que el domingo es el día del Señor y es el día absoluto para Dios. ¿Qué pasa? Hoy día nosotros tenemos claridad de que es un día que se hacen muchas cosas que no explícitamente sea el día del Señor. ¿Cuánta gente, por ejemplo, viene y sigue trabajando el día domingo? Y decimos, no, si no importa, si a Dios no le importa. Muchas veces pensamos que no tenemos que ir a misa el domingo. Hay personas, y aquí esto también se lo dejo claro, las personas dicen, es que yo fui a misa el sábado y no importa el domingo. Ciertamente, la iglesia ha puesto el día sábado, después de las 5 de la tarde, poder venir y celebrar la misa del domingo, ¿ya? Pero es obligatorio para todo cristiano ir el día domingo. Es decir, si yo puedo ir el día domingo, debería ir el día domingo antes que el sábado. Imagínate. Es decir, así de explícito. Nosotros deberíamos entender que el día domingo es el día del Señor, porque debemos darle culto divino ese día. Culto divino donde debemos adorarlo, donde podemos dedicar nuestro día hacia Él. ¿Qué ha sucedido ahora? Nosotros entendemos de que se ha vuelto un día solo de descanso, ¿cierto? Y como es un día solo de descanso, hacemos esta estructura de weekend, ¿cierto? De fin de semana, donde nosotros entendemos de que hacemos deporte, vamos a alguna actividad a lo mejor familiar. Claro, vemos tele un rato, dormimos una siesta. Hacemos cualquier cosa que no sea explícitamente santificar el día del Señor. Y aquí viene una pregunta para ti. ¿Qué pasa si yo falto a misa un día domingo? ¿Es un pecado? Me imagino que sí, directamente es un pecado. No puede ser que como tan liviano el hecho de pasar por alto el día más importante que justamente habla del Señor. O sea, por algo Él también descansa ese día y me imagino que también lo que busca es que nosotros le rindamos de cierta manera honores a su día. Culto. Entonces debería también... El día del Señor, el día domingo, nosotros debemos darle... La primera cosa que debiésemos hacer es ir a misa. ¿Ya? Nosotros tenemos una obligación como cristianos de ir a misa. Pero es que en realidad si yo no fui a misa un día, no importa nada. A mí el sacerdote me han dicho, no, si no fuiste no importa, eso no lo confieses. Esto está mal. Eso es un pecado mortal. El no ir a misa en un día domingo es un pecado mortal. Es así de simple. ¿Qué diferencia va pasando? Hoy día nos hemos vuelto un poco light, ¿cierto? Tenemos la claridad de que, como no importan mucho las cosas, decimos no importa, si faltaste no importa, y seguimos comulgando. Yo no podría comulgar explícitamente si falté a misa el domingo. Hay mucha gente que lo hace. Incluso a mí me pasó varias veces que yo asistí el día domingo y había gente que normalmente uno no la veía quizás por X cosas en el día domingo y a la semana siguiente comulgaba como si nada. Justo porque se ha enseñado mal. Claro. Se ha enseñado de una forma donde muchas cosas como esta decimos no importan. Hay otros días que son los días de las fiestas que también son obligatorios. Fiestas estoy hablando de tipo precepto, ¿ya? La fiesta de tipo precepto, por ejemplo, el 25 de diciembre, ¿ya? O el 1 de noviembre, ¿ya? Fiestas que son preceptos. ¿Qué quiere decir que son preceptos? Es obligatorio ir a esas misas. Y igual yo tengo una duda con respecto a las fiestas. Por ejemplo, como comentas tú el día 25 de diciembre. Uno, desde el concepto de fiestas, ¿cómo debería abordarlo desde el punto de vista cristiano? O sea, me imagino que no es como un jolgorio donde todos lo pasamos bien en familia, pasamos tiempo, sino que debería ser más reflexivo, debería tener más relación con Dios, me imagino. Por ejemplo, el 25 de diciembre es una festividad.
ciertamente hay que ir a celebrar el nacimiento de Dios. Las personas normalmente, para que tú también lo sepas, van el 24 a misa, ¿cierto? Y van el 24 a misa y el día domingo, perdón, y el día 25 no van. Y dicen no voy porque ya fui el 24. Eso no cumple. El 25 es un día de precepto y que uno debería cumplir. Y como dices tú, es un día de fiesta, pero también tiene un jolgorio de por medio porque en este caso sí es una festividad. ¿Qué pasa? Uno en la misa da todo, obviamente, el honor y la gloria al Señor, manteniendo el respeto por el lugar donde está, ¿ya? Pero luego en la casa puede celebrar. Puede venir y comer algo rico, puede pasarlo bien. Yo normalmente, por ejemplo, para Cuaresma, el día después de cuando ya llega después, terminando Semana Santa, llega el día de resurrección, nosotros hacemos una cena. Y hacemos una cena con toda mi familia y comemos un rico asado. Porque celebramos por la resurrección del Señor. Eso no está mal. No tiene maldad en definitiva. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Es que si yo pongo primero eso antes de ir a misa. Ok. Entonces ese es el concepto un poco que se malinterpreta. Es decir, como que muchas personas toman el día de fiesta desde el punto de vista como 100% la fiesta, y debería ser también importante el hecho de, como decías tú, poner a Dios por sobre todas las cosas primero. Justamente. Y por eso es tan importante, se lo quiero dejar claro, de que cuando uno falta a misa un día domingo, debería siempre decirlo en su confesión. Yo falté y obviamente eso me impide poder comulgar. Me impide poder comulgar porque tengo un pecado mortal. ¿Estamos? Y aquí viene la parte siguiente, que la vamos a contestar en la siguiente tanda. ¿Cuándo podría faltar un domingo y estuviera justificado? ¿Te parece? Sí, tomamos una pausa. Seguimos, ¿cierto? Acompañándonos en su programa. Nada es imposible para Dios. Muy bien. Y estamos con varias preguntas, ¿cierto? Y les dejamos una pregunta al final, ¿cierto? La pregunta era bien explícita. ¿Cuál era? ¿Cuándo podríamos estar excusados de faltar el día domingo a nuestra misa dominical? Exactamente. Nosotros tenemos que entender que los fieles están obligados ya a participar de la Eucaristía en los días de precepto y los días domingos. ¿Estamos? A no ser que estén de alguna otra forma excusados por una razón que sea literalmente seria. Por ejemplo, hay gente que tiene enfermedad, ¿ya? Hay gente que está postrada, gente que no puede asistir, excusado, no podría asistir. Gente que, por ejemplo, tiene cuidado a lo mejor de algún familiar enfermo, ¿ya? Alguna persona que tiene que cuidarlo permanentemente, o alguien que trabaje cuidando a otros. Nosotros tenemos hogares de ancianos donde explícitamente no pueden dejar sin cuidar el día domingo. Sí, no podemos, porque si no, no comen, no son mudados, no se atienden. Claro. Entonces tenemos que tenerlo. Entonces ahí están también excusados el día domingo. De cierta manera, como lo plantea ahora, estas acciones también que hacemos por Dios a través del servicio, como por ejemplo el cuidado de otras personas, como los programas que tenemos nosotros, LEAM, etcétera, también es una forma de acercarnos a Dios, quizás no de la misma forma que tan directa como la misa dominical, pero también cae dentro del amor, me imagino, a Dios. Entonces por eso no, digamos que no debería ser, o se podría ver como de cierta manera, una excusa válida, ¿o no? Claro, exactamente. Nosotros cuando ya cuidamos a alguien estamos teniendo claridad que es una excusa válida, ciertamente. ¿Por qué? Porque está el bien superior de la persona que está, en definitiva, en desmedro, el pequeño, ¿ya? Y por eso que estamos dando ese bien superior. Pero en este escenario no es algo que la persona haya deliberadamente decir yo quiero faltar, ¿ya? Y eso es otra cosa. Cuando no, mire, yo tengo todas las opciones de ir, pero me quedo viendo una serie. Yo he visto mucha gente así, que me dice, no, es que yo me quedé viendo una serie, estaba cansado, tengo que descansar, el único día que tengo para dormir, listo, y no voy a misa. No, es un pecado grave. ¿Estamos? Así es. Y obviamente el día domingo es un día de descanso, como decimos nosotros, pero tener claridad que es un día de descanso de todo el trabajo que también puede tener la semana. Uno debería trabajar de lunes a sábado si quiere, no pasa nada. El de lunes a sábado puedes trabajar lo que quieras, porque literalmente el Señor nos pide que nosotros vengamos y tengamos una función en el tema del trabajo. Pero el día domingo debiese ser un día diferente. Un día de descanso, donde tengo la posibilidad de alabar a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Y ir a la misa, pero también darle un tiempo de disfrute, un tiempo también de familia, en cordialidad, en amor, en pasarlo bien, ¿ya? En hacer alguna otra cosa que me permita también descansar de lo cotidiano, ¿ya? Hoy día no es así. Yo veo muchas veces la gente
que trabaja los días domingo y sobre todo en el campo, veo que sigue funcionando el día domingo porque tiene que plantar, porque tiene que vender, porque cuando uno no santifica el día del Señor, ¿sabes lo que pasa? Es que Dios te da menos, ¿ya? En vez de uno producir más, produce menos, ¿ya? En vez de sacar más provecho, en definitiva está haciendo mal uso de ese tiempo. El Señor está dando este tiempo porque si Él descansó, Dios Todopoderoso descansó el séptimo día, ¿cuánto más deberíamos descansar también nosotros? Bueno, Él también de esta manera nos enseña de forma muy clara que hay tiempo para el trabajo, hay tiempo para, evidentemente, siempre alabarlo, y también hay tiempo para descansar. Exactamente. Entonces, Y es una buena importante también enseñanza. entender que ese descanso puede también ser en caridad. Puede ser, por ejemplo, que uno venga y ayude a otras personas. Y también puede ser un descanso que esté en ayuda también de los demás. Pero, como digo, lo importante es que sea un descanso constante. Y tenemos que preguntarnos hoy día, y le preguntamos también a la gente en las casas, si alguna vez a lo mejor he faltado alguno de estos mandamientos. Porque a lo mejor ha sido un mandamiento que a lo mejor he faltado y no me he dado cuenta. ¿Tú has faltado alguno de estos 3 mandamientos? Yo creo que evidentemente sí. Hay que ser sensato. Antes de esto también uno no lo comprendía desde, digamos, la forma en que uno también falta a los mandamientos. Por ejemplo, yo creo que más de alguna vez uno ha utilizado el nombre de Dios para bendecir cosas o usarlo también como te lo juro por... cuando en realidad son cosas del mundo que no vienen al caso. Exactamente. No sé, y es importante sí. entonces cuando tengamos que hacerlo, y este es el mensaje para la gente, que pueda confesar estos pecados. Si lo he hecho, que lo confiese. Así es. Porque es un pecado mortal. Se nos hizo cortito el programa. Así es. ¿Ya? Y ha Sí. pasado, bueno, bastante bueno. Gracias también por acompañarnos el día de hoy. También tenemos la opción de que la gente nos siga también siguiendo. Y también vamos a después dar la segunda tanda, ¿cierto? Los otros 7 que son directamente los mandamientos hacia el prójimo. ¿Te parece que terminemos Sí. con una oración a la Virgencita? Así es. A la Virgen María, que es nuestra madre, que estamos también hoy día en su mes. Queremos tener la opción también de poder entregarle todo, nuestro corazón, nuestra vida, también todo nuestro programa y también todas las tantas personas que nos escuchan a lo largo también del mundo. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien.